Buenas tardes, Libro Forum Sevilla. Un saludo general. Bueno, damos comienzo a las charlas aquí en este escenario. Yo no sé por qué, pero siempre acabo aquí, no lo sé. No sé qué motivo hay, pero de alguna forma siempre acabo en este escenario. Y bueno, en esta ocasión es para una ocasión bonita, importante, y es para presentar a un compañero como es Martín del Alcor. Pero bueno, tú no te llamas Martín. No, me llamo Joaquín Martín. Martín del Alcor es una especie de seudónimo. El seudónimo, que no se os olvide porque puede que en el futuro lo oigan muchísimo más. Que te tienes que poner el micro más cerca. Más cerca, ok. ¿Vale? Ok. Gracias, Lara. Bueno, muchas gracias a los que estáis aquí para escuchar lo que os vamos a contar, y es que vamos a presentar el libro nuevo de Martín. Si no lo conocéis, él es sevillano. Uy, ha hecho un chereta ahí. Él es sevillano, estudió filología inglesa y además es profe de filología inglesa. No sé si esto te ha condicionado a la hora de escribir o no. Claro que condiciona, todo condiciona. Todo condiciona. Bueno, yo creo que con la novela que vamos a presentar vais a notar que sí que condiciona. Él ya tuvo una primera novela que se publicó en el año 2022, que fue La tierra de las polillas, que es una trama sobre la Segunda Guerra Mundial. No, civil, perdón, la guerra civil. Yo es que con la guerra y la historia. Sobre la Guerra Civil Española, que la podéis también mirar en su mesita por si os llama la atención. Pero hoy venimos a presentar ¿Quién puso a Bella en el olmo? Este librito de aquí que vosotros diréis, qué cortito, pero tiene una profundidad increíble. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él nos va a decir de qué trata y por qué este título tan especial. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, bueno, os pregunto, según el título y la portada, ¿se os hace alguna idea sobre de qué puede ir? ¿Cuál puede ser la trama? ¿La Cenicienta? La Cenicienta. No. No exactamente. He jugado con eso también. Cuando la leáis, bueno, yo quizá comente algo. Voy a intentar no hacer ningún destripe. Me va a resultar complicado porque tiene muchas cosas que al final llevan a una en concreto. Pero tiene algo de Cenicienta también. Más que de Cenicienta, de Bella Durmiente. Sí. De Bella Durmiente. Pero es un título peculiar y todos estamos de acuerdo porque yo cuando vi el libro digo, ¿qué me quiere decir con este título tan extraño? O sea, además es una portada muy llamativa porque es blanca, tiene sus letras ahí bastante intensas. Y yo digo, es que no sé qué género es el libro. Me daba la impresión de un thriller, pero luego leyendo la contraportada digo, ¿qué me está contando este señor aquí? Y es que, a ver, os pongo en antecedentes. Este libro es una conversación ficcionada sobre una reunión o una quedada que tuvieron la reina Isabel de Inglaterra y Agatha Christie, la reina del misterio. Son dos reinas que están ahí mezcladas. Entonces, Martín se ha tenido que documentar para llegar a qué ocurrió en esas puertas cerradas del Palacio de Buckingham, que a mí me muere la curiosidad. A ver, ¿qué te motivó a escribir una novela de este estilo? Motivarme, el principal motivo es que soy fan de Agatha Christie. Leo, no todas, porque tiene casi 100 novelas, pero sí una gran parte soy aficionado a su lectura. Entonces decidí que tenía que escribir algo sobre ella. Y he intentado ponerla como protagonista, ¿vale? Otro motivo era experimentar. Es una novela que no es una novela al uso. ¿Por qué? Porque una novela es una narración en la que se narran hechos con unos personajes que interactúan entre ellos, que tienen un trasfondo, pero es la experimentación que he hecho ha sido a la hora de narrar una conversación. Y la particularidad es que no hay narración, sino que hay puro diálogo, pura conversación, ¿vale? Entonces, he querido experimentar con eso también. Y bueno, yo, desde el punto de vista de lectora, es cierto que las primeras páginas te choca porque directamente, a pelo, es una conversación.
Además, me parece muy inteligente que no ha usado acotaciones de diálogo. ¿Qué son las acotaciones, si no las sabéis? Es lo que más o menos te va diciendo elementos del entorno, de lo que están haciendo los personajes, en plan, dijo esto y se tocó el pelo o pasó algo alrededor. No existe eso. ¿Por qué? Me parece muy inteligente que lo hayas hecho así, porque así la atención del lector va a estar exclusivamente en esos dos personajes, que de por sí son personajes fuertes. ¿Por qué? El lector ya los conoce. Más o menos sabemos cómo sería Agatha Christie y cómo habría sido la reina de Inglaterra. Entonces, mezclarlos a los dos, son dos personajes de peso. No necesitan acotaciones, porque ya la narración, conforme habla una y otra, no tienes dudas de quién dice cada cosa. Claro, porque en una conversación en la que interactúan, por ejemplo, 3 personajes, entonces hay que dejar claro quién habla en cada momento. Pero una conversación entre 2 personas, yo creo que no es necesario decir quién está hablando porque la conversación es simple en ese sentido, ¿vale? Entonces, poner acotaciones en una conversación así me parecía irrelevante. Entonces, es otra forma de experimentar a la hora de escribir. Y de hecho está bien hecho porque, has marcado la redundancia, se nota cuando está hablando Agatha Christie. Yo la veía y digo, es que si yo hubiera tomado un café con Agatha Christie, es que hablaría así, es que no tengo dudas. Y hablando con él antes sobre el libro y tal, él me comentó que se había tenido que leer la biografía de Agatha. Que Autobiografía. Autobiografía. No biografías escritas por otras personas sobre la autora, sino lo que ella escribió sobre su vida. Que también tiene guiños a cómo ella se ve a sí misma, que es muy diferente a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Efectivamente. Exacto, como usted dice, contando su vida a ella. Entonces, yo me llevo a preguntar, cuando estás leyendo, nombras muchos hechos históricos, nombras a muchos personajes de la historia y están todos muy bien relacionados. ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de ficción? ¿Cuánto te has tenido que documentar para mezclar esas dos vertientes de forma tan exitosa? De real hay casi todo, casi, no todo. Obviamente hay un elemento que es ficción, que es la conversación en sí misma. Es una conversación que no se dio, ¿vale? Sí es cierto que el tercer capítulo creo que es, ellas coincidieron en el estreno de la película Asesinato en el Orient Express, en Londres. Asistió la reina de Inglaterra con su hermana, con su marido, varios miembros de la familia real, aparte de casi todo el elenco de la película. Y acudió Agatha Christie. Entonces, en ese momento previo a la película, al estreno, pues yo hago como que pone entre ellas y la reina de Inglaterra invita a Agatha Christie a Palacio a tomar el té. Y de ahí surge esa conversación ficticia. El resto de la novela, otra de las cosas que he intentado es que no se note que es real y lo irreal. Que está bien conseguido, ¿eh? Que la línea que separa esas dos partes sea difusa, al menos, ¿vale? Porque a mí siempre me ha gustado, cuando he leído una novela histórica sobre todo, pues informarme de qué es lo que estoy leyendo. Si esto ocurrió así o es una invención del autor, ¿vale? Entonces es algo con lo que he jugado mucho. Toda la novela va aportando datos históricos de la vida de una y de la vida de otra. Y aparte pues hago un contexto también, un episodio, un capítulo que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, porque hay un personaje también real que vivió la Segunda Guerra Mundial y lo incluyo en un momento de la novela, ¿vale? Entonces intento mezclar una cosa con la otra, intentando que no se note esa mezcla. Bueno, y aparte pensaréis, porque yo lo pensé en un principio, ¿tan interesante puede ser una conversación entre estas dos figuras históricas como para que yo me lea un libro? Ay, amigos, este señor sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos mete por ahí en medio un asesinato que hoy en día se sigue sin resolver. Sí. Que ocurrió en Inglaterra y lo mezcla de forma muy inteligente con el resto de la narración.
Entonces, supongo que te habrás tenido también que documentar, porque de hecho yo acabé la novela y lo primero que hice fue irme a Google y buscar ¿esto ha pasado? Y me empollé 3 páginas, vamos. En un momento perdí media hora de vida, pero bueno, no pasa nada. A ver, cuéntanos. ¿Se tiene que ir? Ah, Bueno. nada, muchas Nada, gracias, bueno, señora. gracias por venir. Bueno, cuéntanos, a ver, sobre ese caso de asesinato. Ese caso es el que tenéis en la primera página de las copias que os he dado a cada uno. Si no tenéis, ahí en aquella carpeta que es la última silla, podéis coger algunas copias. Son recortes de prensa real de los años 40, que hablan sobre un crimen que no se llegó a resolver. Tenéis recortes de varios periódicos, uno de ellos muy curioso, ese que tenéis ahí debajo, que parece un muñeco, un dibujo, y es lo que ahora llamaríamos un retrato robot de la víctima del crimen. Pero claro, la víctima la encontraron en tan mal estado que lo único que pudieron hacer es identificar la ropa que llevaba puesta. Porque la encontraron en un olmo. El cuerpo estaba encajado en el tronco de un olmo seco. Y a partir de ahí, pues se empieza a desarrollar una mitología en torno a ese asesinato. Llegaron a decir que si era un crimen satánico, que si esa persona, esa mujer, era una espía alemana, que sus propios compañeros habían quitado de en medio, como se suele decir, porque corría el peligro de desvelar secretos del ejército alemán. Entonces, en torno a ese crimen es lo que, por así decirlo, gira la conversación entre Agatha Christie y la reina Isabel. En un momento de la conversación sale un detalle que crea una duda entre las dos. Hay que tener en cuenta que cuando se estrena la película de Asesinato en el Orient Express en el 74, Agatha Christie era ya una mujer mayor, murió en el 76, tenía unos 84 años si no recuerdo mal. Entonces, juego con eso también porque además padeció Alzheimer. Le duró poco tiempo al final de su vida, pero en esa época ya empezaba su mente a jugarle malas pasadas, ¿vale? Entonces, juego con eso también. No sé muy bien lo que estoy diciendo, la reina duda mucho sobre lo que dice, e intento crear ese aura de, no sé si de misterio o de imaginación entre las dos. Yo diría de misterio. A mí me resulta más de misterio. Yo te voy a hacer una pregunta ya en calidad de compañera autora. Me parece súper complicado escribir una historia que solo sea un diálogo. Entonces, yo no sé, tú escribiste ya una novela anterior, La Tierra de las Polillas, no es así. No es así. No sé, ¿cómo te has enfrentado a esa tarea? Porque yo no sé si sería capaz. Por lo que decía al principio, por experimentar. Estoy buscando mi estilo, como se suele decir, y estuve buscando novelas que estuviesen escritas así. Y encontré una o dos. Novelas que fuesen puro diálogo entre dos personas. Hay muy poco escrito con ese estilo. Digo, pues voy a arriesgar. A ver lo que sale. Yo creo que el resultado no ha salido mal. Si hubiese sido una novela más extensa, entonces sí corría el riesgo de que fuese cansina. Una conversación entre dos personas, una novela de 400 páginas, por ejemplo, puede ser un poco pesado, agotador. Yo creo que tiene la extensión adecuada porque cada novela te exige como unas páginas. Entonces no es lo mismo contar un mundo ficticio que narrar una conversación o el relato de una que se inventa una receta de cocina. Es que son cosas muy diferentes. Entonces, para mí la extensión está estupenda. Adecuado. Sí, se disfruta, es fresco, es ideal cuando tú estás leyendo una novela muy densa, te ha dejado la mente muy saturada, dices, necesito algo diferente, que me saque, que me lo lea un par de tardes y cambio el chip totalmente.
ideal para eso. Ideal. Hay un par de capítulos que se salen de ese esquema de diálogo. Uno de ellos es el capítulo 8, creo que se titula El soldado, Soldado Cole, que lo tenéis también en la segunda página, creo que es. Fue una persona real también. Fue un soldado inglés que participó en la Segunda Guerra Mundial en las batallas del Pacífico en Japón. Y es una historia que a mí son esas historias que las leí y dices, iba a decir joder, muy duras. ¿Por qué? Porque una familia con los padres y 6 hermanos, solamente uno no participó en la guerra, por edad. Pero los otros 5 tuvieron que ir a la guerra. Y este soldado, el soldado Harry Cole, me llamó sobre todo la atención porque justo el día antes de morir envió cartas a su madre, diciéndole que cómo iba la guerra, porque él participó en la batalla de Dunkerque, también una película de hace un par de años o 3. Y me llamó la atención por eso, porque una familia que pierde a casi todos sus miembros me recordó a Salvar al soldado Ryan, de Tom Hanks, en la que van en busca de un soldado porque es el único que queda de su familia, para llevárselo a su madre, ¿vale? No es el mismo caso, porque sí que tiene un hermano pequeño que quedó en su casa, pero todos los hermanos, menos ese, participaron en la guerra. Y hay por ahí un fragmento de una de esas últimas cartas que envió a su madre. Está la foto de él como soldado, como militar. Y no sé, me llamó tanto la atención y además lo incluyo en ese capítulo. Le doy su espacio, por así decirlo, y eso sí es narración. Ahí sí hay narración, es pura narración. Bueno, yo, aparte de lo que hemos comentado, para ir concluyendo, tampoco queremos que os sintáis saturados porque la tenéis que leer y no queremos deciros más. Me voy a quedar con una frase que a mí me encantó de la novela. De hecho, si alguno tenéis Instagram, el otro día hice una reseña, podéis leerla más tranquilamente. Y paso a leerla porque me encantó. Una vida sin intriga, sin misterios, sin sorpresas ni secretos, no es una vida plena. Y creo que esto se nos puede, como quien dice, aplicar a todo el mundo. Porque el humano quiere saber. Nos gustan los misterios, que nos lo den todo mascado, no lo queremos. Si no, no existiríamos la mayoría de escritores que estamos aquí, que creamos historias precisamente por esa curiosidad, por esa chispa que nos lleva a conocer nuevas historias y sus desenlaces. Yo me quedo también con otra frase que incluyo, que en resumidas cuentas es que por muy bien que actúe una persona durante su vida, no hay por qué idolatrarla siempre, porque no siempre va a actuar así, aunque sea de cara, no sea de cara a la galería. Siempre va a tener un fondo que no es el que conocemos y que idolatramos. Pues yo paso, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis saber más, que queréis que Martín os dé una clase de historia, nada, no hay problema, ¿eh? Tampoco tanto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espérate, que me acerco yo, como las azafatas del 1, 2, 3. A mí me da curiosidad cómo ha relacionado o cómo se le ha ocurrido relacionar la historia, por ejemplo, esta del soldado y meterla en la historia de Agatha Christie, la reina, ¿sabes? Porque no tienen nada, bueno, nada que ver, no tienen nada que ver entre Parece ellos, que no tiene nada que ver, pero claro, sí que hay un momento al final de la Segunda Guerra Mundial que justo con la rendición de Hitler, que se celebró lo que, si no recuerdo mal, se conoce como el Día de la Victoria en Europa, ¿vale? Y en ese día, los ingleses, que habían sufrido tanto el bombardeo alemán, en Londres sobre todo, pues salieron a la calle. Y la reina Isabel II con su hermana salieron también a la calle y se mezclaron con la multitud.
iban de tal forma vestidas que no se les reconocía. Y en ese momento es donde incluyo a la historia de este soldado. Me gustó hacerlo así por eso, por darle la atención de una reina a un soldado que no le va bien en la guerra, obviamente. A nadie le va bien en la guerra. No. Yo siempre digo que la guerra no es buena para nadie, ni siquiera para el que gana, porque siempre queda un pozo de fango, como se suele decir, que no le beneficia a nadie. Pues sí. ¿Cómo? Sí, en el año 44 tendría la reina unos 20, quizás que no tuviese 20 años todavía. ¿Adolescente? Sí, ¿Su adolescencia? Sí. No, que va. No era Luego reina. le vendría todo el peso del cargo. Y durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Bueno, pues nada, solo yo creo que los dos estamos muy contentos de que hayáis estado aquí para escucharnos este ratito. Os seguimos recomendando Quién puso a Bella en el Olmo. Si queréis una lectura diferente, os gusta la Agatha Christie o simplemente os ha llamado la atención. Y nada, yo le doy por mi parte las gracias a Martín por haberme permitido ser su maestra de ceremonia. Te las doy a ti nada. por atracarte, porque esto es un atraco, esto ha sido un atraco. No ha sido un atraco, yo lo he hecho con mucha ilusión. Y a vosotros también por aguantarnos este ratito. Gracias, ¿Vale? muchas gracias a todos. A vosotros.